Hola, muy buenos días. La verdad es que quisiera hacer una consulta. Es, nosotros decimos que el Poder Judicial es una forma de que los poderes, el sentido puede ser que los poderes estén descentralizados. Eso no es el argumento, porque existe el Poder Judicial, que esté descentralizado, que tenga independencia. El punto es que, ¿para qué? Para que realmente no reciban influencia, no estén politizados, no sean, no sean, puede haber la ley se aplique sin arbitrios, ¿cierto? Que existe igualdad realmente ante la ley, no existan privilegios. Que no el más poderoso, el más influyente, sí. El punto es el siguiente, es que eso no se cumple. ¿Sabes por qué? Porque así tienen a movilidad los jueces. Y los jueces en Chile no son sancionados. Es cuando uno tiene, significa que ellos tienen espacio tan blindado. ¿Para qué? ¿Por qué se blinda un juez? Porque sabemos que es algo muy susceptible de equivocarse también. ¿Por qué? Porque en la justicia mienten mucho. Más los criminales. Y en la justicia normalmente la gente miente. Y la mentira es otro poder. Es un poder engañoso. Entonces el juez tiene que estar entrenado, muy entrenado en su mente, para poder detectar la mentira. Es decir, y en la ley, y en la aplicación de la ley. Y en los tipos de mentira que existen. Los tipos de pedirías, ¿qué tipo de pedirías son? Por ejemplo, el tema de las notificaciones que me dio el argumento Valdo Herrera es un típico mentira que usan los chantas. Sí, los abogadillos. Entonces el juez me dio una explicación así. Fue un chanta del 11 de agosto. ¿Por qué me dijo eso? Que me indicó como no compareciente cuando realmente me citó. El punto es que debería haber citado a la audiencia preparatoria acá después de 5 días. Lo hizo con retardo. Por lo tanto, la audiencia, la notificación fue tardía. No, ya eso es causa de nulidad. Lo otro es que la denuncia fue el 5 de mayo y la audiencia el 11 de agosto. Entonces tú te das cuenta que es un caso de violencia fuerte, donde se cambiaron los cuidados computacionales de mi hija, de mi hija entregado a la madre hacia la abuela. Yo era cuestionado y no me creían y lo que yo decía, que yo me había dedicado a cuidar a mi hija durante los 8 años, iba prácticamente a ser un esclavo de la madre para cuidar a los hijos, a su casa o mi casa. Entonces la madre divulgaba de que yo era simplemente un vago, un gallo flojo, que estaba usando justificación el cuidar a mi hija para sacar la vuelta en la vida. Exageraba que no era así. Sí. Que tenía una vida normal. Trabajar, ganar más y él le visita a mi hija un par de veces a la semana. El punto es que ella no cumplía nada. Y desde el principio me demandaba por odio. Y eso tiene costumbres para mi familia. Entonces la historia de ellos es muy diferente culturalmente. Porque ellos vivían en conflictos familiares y en un contexto de pobreza. Yo vivía en un contexto de familias donde no había problema y es una fortuna. Y uno después va agradeciendo. Entonces, mira, saber, por ejemplo, es saber que uno tiene papás que son, que no se gritonean, que no tienen conflicto. Uno puede ver su seguridad, esa seguridad. O tener que no te va a faltar la comida porque tú, sí. Es mucha la diferencia, no hay perito, no hay casa. Entonces, eso permite que incluso uno pueda enfrentar enfermedades. Entonces, imagínate, a los 14 años me detectaron que era tocono, el doctor Rosario Santos. Cito a mis padres, 14 años, estaba empezando a perder la vista. Y no veía el pizarrón en el colegio. Entonces, estaba en el Instituto Nacional. Mi hermano también y mi papá también estudió. Y entrar en el Instituto Nacional era súper difícil. Y yo había entrado en el Instituto Nacional porque estudiaba en el Chile English College de la Florida. Y a mí me costaba terminar la básica, porque siempre tenía problemas de un poco de déficit de atención. Y eso fue porque nací así.
con el cordón acá agarrado y con asfixia perinatal, creo que se llama. Entonces me hacían electrocefalograma siempre. Sí, porque tenía un problema en el lóbulo frontal. ¿Cachai, no? Que no se desarrolló. Entonces incluso aprendí a hablar súper tarde, a los 4 años. Entonces mi papá me pasaba en acento, me lo pasaba en la Católica en el campus Joaquín. Sí, pues entonces yo era más lento para entender. Pero por ejemplo, entonces es mi mamá. Entonces es, y otro, nosotros, entonces, con 3 hijos, mi hermano con 1 año de diferencia. Mi papá era contador y todo, y era una oficina independiente. Había pasado, había trabajado para Waterhouse, era auditoría en otros lugares, en otras empresas. Entonces, mi, mi mamá era del sur, el de Concepción, después se fueron todos en Santiago. Entonces, mi papá, cuando detectaron eso, fue una, me acuerdo, Gonzalo Santos. De hecho, Gonzalo Santos lo mismo habló de Billy Matei, Gonzalo Santos. Voy a explicar por qué. Resulta que no citó hijos, sus hijos tienen una enfermedad muy complicada, weón. Me acuerdo, y fue heavy ese día. Me acuerdo que estaba en el centro. Y era un médico oftalmólogo que se este doctor va a querer requerir un trasplante injerto, que es difícil conseguirse. La no la vista, algunos quedan ciegos. Yo, de hecho, conozco personas que quedan ciegos. Entonces yo empecé a perder la vista, de poco. Entonces iba al hospital Salvador donde estaba el doctor Charlín, que era muy buen médico. Su papá sí tiene una eminencia. Y me atendía un equipo médico. Entonces a mí me avanzó rápidamente el queratócono, porque es una cuestión congénita. Entonces dejé de practicar fútbol y a la jugar fútbol. Socialmente me volví, yo era una persona un poco retraída, pero por carácter nosotros tenemos así. Mi papá, por ejemplo, le gustaba los ruidos, era muy silencioso, ¿cachai? También tenía, mi papá era un poco, no sé si es, pero algo tenía. Pero no era muy comunicativo, pero hacía cosas por el prójimo. Entonces amar no significa amar, yo creo que sí, pues amar es hacer cosas por el otro, ¿no? Puede tener distintos carácter, emocionalidad. Yo creo que hacer amar de... Mi abuelita me decía que Mi abuelita me decía que había que hacer todo con amor, con devoción, hacerlo bien para Dios. Porque si uno glorifica a Dios, aunque no tuviera a nadie, entonces ella nos decoraba la comida. Sí, o sea, era, estar con ella, era, los días no corrían en vano, ¿cachai? Yo recibí un amor increíble de mi abuelita. Sí, porque mi abuelita también nació con una discapacidad. Y tenía un pie, así como que no, sí, pues entonces pues, sí. En ese tiempo claro, entonces, sí, mira, y mi papá era muy frágil, sufrió muchas enfermedades, tuvo tuberculosis, se sufrió cuando chico, entonces las enfermedades te cambian la vida. Uno toma conciencia de que tiene que cuidarse. Entonces yo me lo pasaba en el hospital Salvador, porque la enfermedad me enfermaba y no había trasplantes de órganos, era imposible. Y el doctor Gonzalo Santos nos explicó que había cambiado el tema, porque antes los médicos podían ir y sacar los órganos del servicio médico legal con más facilidad. Y en ese momento me acuerdo que nombró a Evelyn Matei. Que Evelyn Matei había intervenido en una ley, parece. No sé si es mito o no, pero Evelyn Matei lo puede corroborar. Entonces yo no sé si es el mito. Y el doctor estaba enojado. Porque le decía que se decía mucho trasplante, pero después de eso cambió. Entonces yo sé que yo nombro esto porque no estoy seguro de ese dato, él me lo nombró, me lo citó. Entonces puede que sea un error, ¿ya? Soy muy... Porque puedo estar tomando algo de un dato que finalmente eso para los 14 años puedo estar equivocado. Entonces, y nombre de alguien que está de candidato. Entonces no quiero usar esto como politizarlo el tema, no. Sino que aprovechar que ella me escucha, que me conoce, que sabe mi problema, que no tengo ayuda y que he dicho la verdad. Porque una mujer como usted identifica claramente a quien es un pedófilo, quien no, quien está mintiendo y está diciendo la verdad. Porque yo creo que
Un hombre que abusa de su hija es lo peor que puede haber. O que le pega a su mujer. Sí, porque lo que pasa es que abusa, toma el poder para pegarle a aquel, siendo la figura más fuerte en esa relación, usa su fuerza y su poder para oprimir al más débil y silenciarlo. O sea, usar cuando uno tiene poder de algo y lo usa en vez para proteger, para bendecir, para educar, y lo usa para otra cosa, o para uno sentirse poderoso. Entonces el ser humano somos así. Nosotros buscamos validarnos por algo, sentirnos que valemos algo o que lo hacemos bien, o que sí. Entonces, por ejemplo, los papás antes pegaban porque no tenían la capacidad de dialogar con sus hijos. O no tenían, había una cultura de que así se solucionaban rápido los problemas y lográis rápido un objetivo, ya que pero no sacáis nada, porque le machucáis la mente y creáis, por ejemplo, los profesores antes, yo tenía un profesor que golpeaba el banco en el chileno. ¡Pah! Para hacer que ya eran mis compañeros. Y me acuerdo que mis compañeros de verdad eran malos, eran agresivos, eran violentos. Yo lo sentía. Y entonces yo me sentaba en un tío puesto y no tapaba yo, entonces ella sabía, casi sabía que me costaba un poco más y me hacía las pruebas. Entonces mi mamá le llegaba un pan integral por agradecimiento. Entonces me costó la básica antes de pasarla a sufrir. Igual que el Instituto Nacional. Y era difícil. Entonces séptimo, octavo lo pasaba, pero ahí la exigencia era fuerte. Y uno tenía que dejar de la Florida hasta allá. Entonces era una vida siempre de sacrificio. Mi papá era auditor y él no rechazaba, no receptaba a los clientes y voy a llegar a toda la utilidad. No, no. Entonces yo aprendí de que realmente mi papá se postergaba una mejor situación por su integridad, bueno, porque es fácil firmar contabilidades, auditorías, simplemente la auditoría, entonces listo. Entonces la indignación que sentía frente a que tenía que presentar un muy buen trabajo y tenía que ser, no podían con un precio competitivo, pero muchas veces con la indignación de que ganaba el otro que estaba dispuesto a cocinar el balance. Entonces él asume un costo, el costo de ser íntegro, es decir, rechazar la tentación agradable de que en lo que hagáis uno sea corrupto en cualquier cosa. Por ejemplo, entonces si uno es papá y yo usara mi poder con mi hija para mal, en realidad sería por característica un abusador. Y te voy a decir algo, como autoridad estaría usando simplemente mi cargo, el hecho de ser el papá de ella, un derecho, sí, un derecho de educarlo, sería para mal. Entonces yo te tendría una conducta así. Y te digo algo, mira, por ejemplo, es todo lo contrario. Por ejemplo, yo juego ajedrez. Y ahora acá estoy viendo una partida de Gary Kasparov con Karpov. Acá estoy. Recordemos que la defensa siciliana es una defensa hipermoderna, es decir, una defensa donde no se ocupa el centro con peones, sino que se controla a distancia. Si quieres dominar un poco... Entonces imagínate, acá en el ajedrez hay reglas de ajedrez. Yo competía en el ajedrez. Imagínate, acá no te importa si el otro es juez. ¿Qué importa? Lo que importa es que tú, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo desempeñas? Te voy a llamar ajedrecista al punto que sí. Si no lo eres, te ganan las primeras 5 jugadas. O sea, se nota el tiro. Sí, porque en el ajedrez no es una cosa mover las piezas, las fichas, como uno dice, otra cosa es. Sí, entonces el ajedrez, la característica que tiene es que tiene reglas claras. No se pueden cambiar.
Y en el ajedrez se juega con tiempo. Ajedrez ping-pong. Que normalmente los ping-poneros no son ajedrecistas que hayan estudiado ajedrez, sino son obviamente una habilidad como de pensar rápido, pero no jugar con estrategia, sino que responder a lo inmediato. Entonces, nosotros no éramos, no teníamos, yo no era muy pimponero. De repente, no. No, porque en realidad el pimponero, en realidad, y a mí no me gustaba el ajedrez ping-pong, porque mi papá nos enseñó el ajedrez a la estrategia, estudiamos libros, estudiamos el ajedrez. Entonces, acá si alguien en ajedrez, por ejemplo, en una cosa así, ya, dar las piezas, ¿cierto? Así se mueve la carta. Si yo llevo, parto con la siciliana, es ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si viene un juez y saca el alfil por acá? Y se salta el peón. En ese momento, uno llama al árbitro y dice, mira lo que hizo. Le para el reloj y le dice, para afuera. Al tiro. Y le llama la atención. Si no, a mí no tantearon. Mirando el club de ajedrez Chile, al Serrano. Yo estoy yendo, antiguo, siempre estoy yendo. Y haría el ridículo. Lo echan por una falta de respeto. Entonces, ¿qué características tiene el ajedrez con respecto a la ley? Que tiene reglas claras que se deben cumplir. No sé, uno puede crear, uno puede aplicar, o sea, y uno tiene que pensar también. ¿Por qué? Porque acá hay un rival que te tiene que atacar y uno tiene que defenderse y también atacarlo. Y alguien tiene que ganar o sin aceptarla. ¿Cierto? Es una competencia. Entonces un juicio también. ¿Qué tiene que buscar un juez? Es la verdad, que el juicio sea un juicio justo, con un procedimiento racional y justo. ¿Cierto? De acuerdo al procedimiento, un principio de legalidad, que se respeten los derechos esenciales, que se respete la Constitución, los tratados internacionales vigentes, que se respeten los derechos esenciales que manda la naturaleza humana. Entonces, que se haga cumplir la ley. Que se respeten, que se haga un debido proceso, que haya igualdad ante la ley, que no se hagan comisiones especiales. El derecho a la defensa. Principios básicos, que se cuide el interés del menor. El derecho a la acción penal del menor, porque son los más débiles. No, entonces hacen énfasis. Primero, se saltan todo eso. Ellos no cumplen los plazos. ¿Por qué? Porque en muchos casos, es que ese no es mi problema. Si tú te metías a mi casa y tú me decís, me voy a demorar, mientras tanto te dejo la cagada, ese es tu problema. Entiendes que ustedes son un monopolio que usa la fuerza, porque tú no estás usando la razón. Si usara la razón, te darías cuenta de que tus acciones y tus aplicaciones son ilegales y violan la ley. Entonces, la ley puede ser injusta o justa, te lo entiendo, pero yo te he argumentado en base a la ley. Entonces, y ese es un trabajo para un papá terrible, un papá que le quita a una hija, que tú me has rechazado cosas simplemente porque uno tiene que ir aprendiendo cosas, pero yo te he mandado distintos telos. Entonces, otras cosas yo te he citado la ley bien y aprendiendo. Y voy a aprender porque también he tenido la suerte de poder resistir y otros papás no. Entonces yo he visto la indignación y he sentido agradecimiento de poder resistir la batalla. Pero he visto que los jueces hacen de lo que quieren y son prepotentes. Entonces, una autoridad, lo que lo caracteriza
Por ejemplo, yo he sido jefe. He sido jefe. Y también una parte como no es jefe. He sido distinta auditoría. Entonces tenía que someterme a distintos jefes en distintas auditorías. Entre cuatro. Y había un esquema de cómo hacer las cuestiones. Y tenía que cumplir el esquema. No podía ir. No. Después en el Banco Chile, Banco Empresas Corporativas, vi a los jóvenes de la empresa corporativa. Si yo me equivocaba en un índice, yo afortunadamente tenía una jefa. Y menos mal que Esteban no veía a María. ¿Sabes por qué? Porque era menos. No tenía esa cuestión de que llegaban los jovencitos y lo único que querían es que le subieran el sueldo. No, ella quería. No, de verdad. Había estudiado, yo creo que no, de verdad que era. Tenía buen trato, no quería llegar a ser jefe y ser mercenaria y ser como esos piojitos resucitados. No, no porque ella había tenido una buena educación, entonces es. Sí, po, ella, ¿cachai? No tenía esa ilusión de que el problema, el de. No. Entonces sí, po, entonces es que yo no, yo tenía que leer los contratos y pasar, y los índices financieros, pasarlos, leerlos, pasarlos, los que se habían acordado, y reportarlos. Y en ese tiempo, entonces es, no después enviar reportes. Entonces se veía que había índices financieros. Si yo me equivocaba, dejaba la cagada, porque había que reportarlo al director del banco, y en ese tiempo era Fernando Cañas. Y todo el mundo sabe que Fernando Cañas es brígido. Y si me equivoco, y se le pasa a mi jefe, y él lo reporta, le llega la cacha a mi jefe, y mi jefe me pega la cacha a mí, y, y todo el departamento queda con las pelotas. Sí. Porque reportar un incumplimiento en un crédito así es grave, weón. Le obliga a la superintendencia de valores, pero es grave. Ya en la empresa hay cumplimiento, puede, sí. Entonces cuando yo me equivocaba y mi jefa me llamaba, presentarme, me decía, Andrés, y me decía, ¿qué pasó acá? Chucha, lo revisa. Gracias, Tere, disculpa, me equivoqué. Sí, sí. Entonces, bueno, yo cuando presentaba, yo me urgía, estaba en urgirse, pero ella me llamaba. Entonces, rápidamente lo corregía y lo agradecía. Entonces había un filtro. Sí, po. Y yo ya, uno ya era ingeniero comercial de la Universidad de Chile, te seleccionaba para quedar en Banco Chile igual. Mi jefe me preguntó, sí, po, por ejemplo, eso. Entonces uno también tiene que ser una persona que aporta al ambiente. Entonces si yo me hubiesen indicado el error y me hago el huevón, ¿te imaginas ahí? La cadena de errores. ¿Qué significa eso? Que yo expongo a mi jefa, después a mi jefe. ¿Y qué pasa? Que él lleva años trabajando ahí. Era un ingeniero comercial que tenía un MBA a Chile, a ser internacional, mayor que yo. Y él, su seriedad, se cuestionaba al tiro. Porque cómo mandáis una cuestión así y al director. Y un director como Fernando Cañas, que tiene experiencia en banco, y ha entrado en metro, en la comisión financiera, trabajaba en comisión financiera. Y yo fui compañero de la universidad del hijo. Y era súper sencillo, Enrique. Sí. Bueno, tenía la idea asegurada. Está en el hijo Jorge Maestro, entonces. Sí, porque papá del hijo. Entonces yo no, pues yo salí internacional, no tenía contacto. Entonces yo para buscar trabajo tenía que. Mucho más difícil. Porque así es Chile. Entonces uno es agradecido la oportunidad de trabajo. Entonces uno siempre ve. Entonces cuando uno. Entonces uno cuando le corrigen, a uno le da lata equivocarse. Por el celo que uno tiene de que. Primero, porque quiero hacerlo bien. Segundo, porque el tema tiene consecuencias. Tercero, porque no te gusta que te llamen la atención. Pues, bueno. O sea, es penca, más que te llamen la atención es poner nervioso al otro, mejor que salga fluido, pues, ¿cierto? Pero lo agradecía porque, y lo hacía con humildad y ahí corregía, entonces es sencillo. Entonces, pero lo agradecía, pues, bueno. Pero ustedes los jueces no lo agradecen, no corrigen. Entiende que ustedes están susceptibles a equivocarse mucho. Porque ustedes no leen, por ejemplo, epistemología.
No saben de las falacias, de cómo identificar falacias, de razonamiento. No saben. Porque el nivel es muy bajo, weón. Los jueces, como tienen poder, simplemente resuelven y hay que acatar. Y se toman los tiempos que quieren. Te voy a decir algo, tú no sabes en Chile nada de minería. En minería, también yo ahí fui jefe de un contrato del departamento geotécnico de la empresa Pucará que le rendía servicios a distintas empresas mineras. Sí, se llama Pucará. Departamento servicios especializados donde instalaba, por ejemplo, ese trabajo de instalar prisma para detectar los movimientos de la Tierra. Para prisma. Hacíamos limpieza de lugar con, instalábamos dinamita en los lugares donde las máquinas no llegaban. Entonces en RT de repente quedaban rocones que podían generar, que se podían caer y las maquinarias no podían llegar a los bancos porque, o estructuras que quedaban rizadas. Entonces, en conjunto con el Alberto de Geotecnia, ellos tenían monitoreado todo, entonces los movimientos de tierra se tenían que instalar prismas en lugares. ¿Por qué movimiento de tierra? Entonces, ¿quién llegaba a esos lugares? Tienen que ser montañistas. Pero los montañistas tienen que ser montañistas. Para trabajar en minería, en RT, en la minería se mide el riesgo muy aumenta. Un fatal, un accidente. Y eso impacta al tiro. Al tiro, primero. Un fatal y se va al gerente general, que a la cagada. Un 10 minutos de detención, ¿cuántos millones de dólares nos cuesta? Sí, el tiempo ahí. Un accidente en minería realmente se produce una investigación y se para la mina y cortan cabezas. Entonces, era un trabajo de altísimo riesgo. Sí, porque había que caer en los procesistas y quería que entonces tenían que ser montañistas serios, con un perfil serio. Si no, Codelco, superintendente de seguridad, no te los pasaba al contrato y menos una empresa que hace algo así, porque el riesgo de descolgarse, había que descolgarse, hacer anclajes arriba, descolgarse con cuerdas, había que ser montañista primero, certificado. Yo tengo los cursos de escuela nacional de montaña, entonces mira, tú me cuestionas para pegarle con una correa a mi hija. Entonces, imagínate, en la montaña uno no puede llegar a improvisar a hacer un nudo ciego para colgarte. Oye, pero no es que yo estoy con el nudo que quiero, me meto con el tiempo que quiero. O me pongo a discutir y estoy obligado a reconciliarte. Puedes tener conversaciones tensas, pero, pero no podí agarrarte a combo. Porque si no te matáis. Tenés que convivir con el otro lado, el del lado, al lado. Entonces uno está obligado a ser de una personalidad de que uno tiene que ir a desafíos que pueda enfrentar y es entrenado. Porque si no, uno va a correr riesgos inadecuados. En la montaña es fundamental medir los riesgos. El clima, donde hay riesgo de caída material. A la hora. ¿Por qué? Porque los de hielo ocurren a alta hora y se pueden haber avalanchas. ¿Qué tipo de nieve? ¿Cuándo nevó? ¿Por qué? Porque tuviste una grieta. ¿Con qué equipo no va? ¿Cómo uno está entrenado? ¿Con quién va? Entonces, por ejemplo, saber resolver los conflictos, no ser un gallo conflictivo ni obsesivo, porque muchas veces pasa que llegáis, estáis entrenado, has invertido y quería un objetivo deportivo, pero también entonces entonces hay montañas de cierta dificultad y otras de cierta dificultad, pero cuando ya estáis escalando en hielo, en roca, ya podéis. ¿Por qué? Porque el hielo es más con la pendiente y una caída en hielo, te vais para abajo. Entonces yo he visto muertes. Hay muchos que mueren por negligencia o porque no, Tú decís, a ver, ¿hubo negligencia? Y uno dice, sí, sí hubo negligencia. ¿Por qué, por ejemplo? Un compañero del club una vez fue con su jefe. Y estaban empezando a subir y subieron el cerro plomo. Iba el jefe. Este compañero era guía.
Y resulta que la bajada del glaciar del Promo, por la normal, el jefe tuvo una caída y no sabía usar bien el piolet. No era escalada en hielo, era un manchón, un glaciar. Se resbaló, no pudo usar el piolet, se cayó. Se fue para abajo y resbaló. ¿Fue negligencia? Sí, de mi compañero. ¿Por qué? Porque fue un jefe que no, que recién estaba aprendiendo, o sea, que no tenía experiencia, no había entrenado las caídas en hielo. No podía reaccionar rápida frente a una caída. Entonces, claro, el piolet. Entonces eso hay que entrenarlo. Porque en cada que tenés que reaccionar rápido y poner el pie en el hielo y eso hay que entrenarlo. Y tenés que cachar si podés pasar. Y si el hielo está muy duro, ¿cuánto tenéis que frenar el crampón? El crampón es una especie, sí, tenéis que frenar el crampón con más fuerza para que la punta entre más. Entonces uno también tiene que medir es tener energía para subir y para bajar. Y ver cómo está el cuerpo, cómo reacciona el cuerpo. Entonces uno tiene que aclimatarse, han de estar aclimatado. Porque si no te puede dar además. Entonces imagínate los riesgos. Uno tiene que estar teniendo el riesgo del cuerpo. No puede llegar, a mí me preguntaban esta tontera. Oye, arriba ya no copetín. O el secreto de la montaña. Entonces imagínate. O por ejemplo, si por ejemplo en Perú, uno en Perú, que son los Himalayas en Huaraz, que es una ciudad que tiene la Cordillera Blanca, que es hermosa, que queda cerca. Llegan muchos extranjeros a escalar. Yo he ido 3 años para allá. Entonces uno llega a la casa de guías, que es un guía UAGM certificado. Entonces uno pone un cartel ahí y busco tal suerte en montaña. Entonces al principio fue subir las montañas más básicas y iba. Da lo mismo podía ir con alguien y normalmente van extranjeros, algunos chinos entre algunos. Entonces, nunca también fue experto, así, pero lo que había es que, pero hay gallos que son, pues se dedican a eso, son muy, muy buenos, ¿ya? Pero ya cuando uno empieza a ir a la montaña, ya tiene que tener cuidado. Entonces, yo por ejemplo, yo no tengo, yo soy muy cauto, weón. No voy a ser obsesionado, ¿por qué? Porque uno tiene que, imagínate, tiene que saber renunciar y saber esperar. Porque a mí me pasó, por ejemplo, uno se prepara un año para esperar las vacaciones y voy 2 semanas la segunda vez. Y trato suelto que trabajo por segunda vez. Y ya entrenado. Entrenaba. Estaba en Banchile Corredores de Bolsa en ese tiempo. Me había pasado del banco en Chile. Entonces ahí en la bolsa trabajaba especulando, estaba especulando, trabajaba como administrador de mercado de capitales. Estoy haciendo la certificación en la Universidad de Año, donde pasó que me dieron ese curso de hacer certificación. Bueno, mi jefa me obligó. Yo le dije, pasa que significa irme después del trabajo. Yo tenía que estar, hacía cosas por el trabajo. Y tenía un viaje preparado. Le dije, que no puedo ir. No puedo ir a tomar el curso. Entonces lo tomé. Di la prueba después. Y fui a elegir, mira, de verdad no te lo cuento para jactarme, te lo cuento para contarte de que es, para que no. Todo un certificado psicológico no me puede sacar el perfil. Te estoy contando cosas que son verdad. Entonces, del banco tuve la suerte de que tenía jefes que me dejaran crecer. Entonces, uno igual cuando se va de una cuestión, uno se agradecido. Porque te dejan, no te retienen. Entonces, uno es que dejar un buen, para poder, tú tenías que hacerlo bien. Entonces me entré a Chile con la bolsa, donde Francisco Armanel era el gerente general. Y él entrevistaba a cada persona que entrara, a todos. Era bien católico. Entonces, imagínate, a él le importaba mucho la moral, weón. Entonces, imagínate, en las corredoras de bolsa, si a ti un cliente te llama y te dice, quiero tantas acciones de tal cuestión, ¿ya? Y uno compra otras acciones, no es lo que te compro otra, no es lo que me viste. Después, a mí una vez me equivoqué. Y un cliente llegó, me equivoqué, estaba haciendo un reemplazo en la. En Ciudad de no me acuerdo. Entonces era banca privada. Los que tienen alto área. Sí, pues, entonces me compré una acción y después, en vez de apreciar 400, apreté 40 acciones, algo así. Y después el cliente reclamó, y me llamó el cliente y dije, este cliente me está diciendo esto. ¿Es verdad o no? Yo revisé, bueno, y era verdad, no me equivoco.
había que compensar al cliente porque había subido esa acción y yo le había comprado menos. Puta que me dolió. Me dijo el gerente general, el gerente comercial. Oiga, ok, que nunca va a ocurrir. Ok, ¿escuchaste? Ya, perdona. Listo. Mira, me podría haber despedido. Porque implicaba que ellos tenían que asumir una pérdida tremenda. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque era algo de probabilidad de acción, de probabilidad de equivocarse fácil. ¿Cierto? Yo no fue con mala intención y corregí. Pero si me mando, si soy crítico por hacer eso, lograr pérdida de la empresa. Entonces en todos lados uno se equivoca. Uno tiene que acostumbrarse a que el jefe te corrija. El jefe que... Entonces uno va aprendiendo y aceptar eso. Pero ustedes jueces no aceptan la corrección y sí están susceptibles de equivocarse mucho porque es mucha mentira. Imagínate que yo llego, me equivoco con todo, weón. ¿Tú crees que en un banco te permiten eso? En un banco, weón, no te permiten eso. Porque el banco tiene que dar estabilidad. Porque el banco tiene que dar, imagínate, el sistema financiero. El sistema financiero. ¿Tú sabes qué es lo que pasó con Corfo? Con Rivas. Sí, entre el agua y la hoguera. No digo el acuerdo, weón, igual la weón. Parque a la cagada. Muy bien rápidamente, porque un corralito. Cuando Carlos Massad se le filtraron los datos a la secretaria. Yo creo que Massad era una persona correcta. Simplemente no tuvo cuidado con la secretaria que le filtró los datos. Sí. Yo creo, no tiendo a pensar mal, yo creo que lo existe. Entonces ¿qué les cojo? Por ejemplo, yo no podía filtrar la información de la inversión del cliente, bueno, no puedo. Sería una... ¿Por qué? Porque la procedencia yo tengo que checar hasta donde no puedo hacer un juicio moral ni, o sea, no podía. Hay personas que incluso que no me podía, no, yo era darle un buen servicio, weón, ¿cachai? Yo no podía hacer un juicio moral, revisar más allá de la presencia donde ya, pero, ¿cachai? O sea, cumplir con la normativa del banco si exige, en donde los fondos, ya. Tampoco podía ser un tipo envidioso, ver cómo otros ganaban porque tenían simplemente más capital y simplemente con el puro capital ganaban mucho más del sueldo, porque la rentabilidad del capital hacía que era más alta que uno que se tenía que estar 30 días trabajando por un solo sueldo. No, no podía ser así porque si no me llenaba de envidia. Entonces conocía la diferencia entre que uno obtenía su sueldo por la rentabilidad del capital de un activo financiero y otro día tenía que ser obtenido por el salario de la renta del trabajo. Entonces son muy diferentes una cosa de otra en la vida. Entonces tenía que responder a metas. Si no cumplía, sí, pues entonces imagínate yo asesoro mal. Simplemente les digo, compre esta acción y especule porque estaba a subir y no de acuerdo a la recomendación que hacía la mesa de acciones. O sea, no estoy al día con los informes que recomienda la empresa, el informe oficial. Y me pongo a decir, no, yo por mi cuenta a lo mejor yo podía invertir. Sí. Pero también darse cuenta es que ojo, el mercado financiero es una cosa. Son los activos financieros, derivados y todo eso. Valores que se pueden traducir o que representan un activo material, ¿cierto? Un papel representa un valor que se puede canjear o una obligación. Entonces, es una acción, me da derecho a la rentabilidad sobre capital y sobre los dividendos, si es que entre. Entonces, detrás de un capital, ¿cómo se produjo el capital? Uno dice, los dueños del capitalismo, no, pero podría haber sido a través del trabajo, a través de una buena inversión, compró, ¿cachai? Uno no sabe, herencia, distintas cosas. Pero en sí uno, no es que, los dueños del capital, no, espérame. La cuestión trae, no, porque una persona puede tener mucho capital, pero puede dar mucho trabajo, puede administrar bien. Y puede ser, ¿cachai? O puede ser simplemente llenar el granero y asegurarse, no. Y hay de todo, o simplemente
el que invierte, un profesional como un juez que invierte su ahorro. Y los tiene que aclarar. Si viste tú. Entonces de hecho, de repente las corredoras quedaban embarradas. Y se echaban las corredoras. Sí, pues. La Cruz Supreme por problemas de integridad en los fondos, en el banco de inversión que la escoba. En el caso venta hacían forward. Y lo que pasa es que la información es muy rápida y te tiene online, entonces la información privilegiada vale mucho. Mucho. Porque si tenéis la posibilidad de operar o tenéis capital, podría ser ver la oportunidad de papá y una pequeña movida puede ser utilidad. Entonces, ¿qué pasa eso? ¿Qué hace que el dueño del capital tenga distintas alternativas de fondos o activos para invertir, con más riesgo o menos riesgo? Cuando hay más riesgo, significa que él está apostando a ganar más. Para ganar más hay que arriesgar más. Entonces el riesgo simplemente está relacionado con la rentabilidad. Entonces, en la administración, siempre el tema del concepto del riesgo. ¿Sí? ¿Cuál es la varianza? ¿Cómo yo disminuyo? ¿Cómo yo hago más estable un resultado? Poniendo procedimientos claros, ¿cierto? Con reglas claras. ¿Cómo yo hice certidumbre? Nosotros queremos vivir con seguridad, ¿cierto? Entonces, para vivir con seguridad tenemos que tener, claro, reglas que si no se cumplen, tienen sanción. Y que hay reglas que hay que cumplir, porque si no, uno no logra avanzar. Por ejemplo, sí, para poder entrenar, sí, puede usar habilidades, hábitos. Entonces, así también en la mente. Si yo estoy acostumbrado a hacer juicios donde yo no corrijo los errores, me acostumbro. Y ustedes están acostumbrados. ¿Por qué? Porque no usan la movilidad y el poder para corregirse, sino que lo usan como seres endiosados, donde ustedes habitan la verdad y lo que dicen ustedes es verdad. Y no es así, lo que dicen ustedes no es verdad. Se pueden equivocar y se equivocan mucho. Y se pueden equivocar por distintos motivos. Una vez, en los tribunales de familia se mienten mucho, porque es fácil mentir, porque las familias es donde ocurren los conflictos más sensibles, que tienen que ver con el amor, con los celos, con las infidelidades, con los adulterios, con el dinero. ¿Por qué ocurren las causas mayores de los divorcios? Por temas económicos y por temas sexuales. Entonces son las pasiones más fuertes. La ambición o el sustento del hogar, o cómo sostener una familia. ¿Cachai? O cómo enfrento insatisfacciones. La sobrevivencia. El sustento. O cómo enfrentó un problema sexual. Entonces imagínate un hombre poderoso, autoritario. ¿Tú crees que puede hacer feliz a una mujer? Satisfacerla si no es humilde. Un hombre tiene que ser humilde, no dársela de que él es un campeón. No, es como aprender humildemente qué le gusta a su mujer. Y uno no parte aprendiendo. Entonces los machos creen que mientras más experiencias son más campeones. Y es todo al revés. ¿Qué quiere una mujer? ¿Qué quiere? ¿Cómo se sostiene? ¿Qué preserva la vida? Las familias unidas, para que la persona crezca con seguridad, con estabilidad. Entonces tiene su mente que dice: va a haber alimento en el hogar, va a haber cariño, mi papá va a estar y mi mamá también. Mi papá no es un patán, no me voy a tener que avergonzar. Le hago caso en mi autoridad. Y le hago caso con feliz. Los niños que tienen papás buenas autoridades difícilmente dejan su hogar porque saben y comparan. A ver, ¿y quién me se quiere cargo de mí? Decirle bien imposible a un niño, weón. Lo traumáis. Tener un mal papá es horrible. Tener un papá. De hecho, imagínate, los papás antes llegaban para hacerse hombre al niño, todos lo llevaban a la prostituta. Yo en el colegio me di cuenta, cuando me di cuenta de esa cuestión, y mi papá me enseñaba otra cosa.
Él había salido de ese mundo así. Dios lo había sacado, gracias como San Agustín. Entonces él tenía mucha conciencia de la fidelidad y tenía mucha conciencia que él no tenía que buscar la belleza en la mujer, sino la nobleza. Entonces me incentiva a eso. ¿No? Nosotros, los deseos de la carne, los deseos del ojo, la vanagloria de la vida, eso es lo natural. Buscar la gloria para uno, buscar el éxito, buscar dejarse llevar, encantarse por los encantos de la belleza superficial, por los deseos de los ojos y por los deseos de la carne, los instintos pasionales que tenemos todos. Ser reconocido, ser alguien, pero en realidad una persona que es creyente y que tiene noción y que está en presencia de Dios y que tiene conciencia, lo que quiere vivir también es con tranquilidad de conciencia y con pureza de conciencia, porque eso te hace vivir feliz y agradecido con lo que tienes. Y también uno sabe que es, ¿tú crees que es la voluntad de Dios que administre? ¿Qué prefiere Dios? Que una persona justa, correcta, íntegra, que de empleo administre un capital, o que una persona especuladora que simplemente se dedica a ganar ganancias mediante la especulación y así renta el capital y no dando empleo, porque es un gran mal. El mundo del mercado de valores y de capitales tiene que existir, porque de esta forma permite que los bienes se puedan transar, sí, y dividir y divisible, sí, permite que exista el financiamiento de la deuda y sí, todo eso. Tiene que existir eso. Es necesario. Pero el punto es que el mal es que muchos generan un incentivo a que es que el capital muchas veces se usa en el mundo financiero, que es el mundo que no genera empleo. No se usa, ¿por qué? Porque generar empleo y industria, ahí está el costo operacional, de dar trabajo, todo un tema es más riesgo, tener inversiones fijas en el mundo te puedes mover, si revocaste, te lo muy para acá, no tenés que indemnizar, tener que darte problemas. Claro, entonces los capitalistas lo que hacen es, están dedicados a eso, lo que tienen más de capital. Entonces ¿pero qué necesita el ser humano? ¿Qué necesita el ser humano para salir de la pobreza, vivir en condiciones? El ser humano no necesita vivir de su renta, de su sueldo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos un mercado de capitales muy pequeño, poco profundo, ineficiente y riesgoso. ¿Por qué riesgoso? Porque es un país chico e inestable. Cuando cualquier crisis dependemos del cobre. Entonces el cobre en la minería hay altos estándares de riesgo, por ejemplo. Porque una accidentabilidad, el seguro, la prima por seguro te aumenta. Sí, al tiro. Entonces tienes un presionista al tiro y el presionista riesgo. Encima tuyo. Y sobre todo en contratos donde yo tenía que ser ingeniero comercial, porque administrar contratos y tenía jefes y tenía trabajadores, así de trabajadores que cargo en mi turno, donde tenían que ser montañistas, que no eran tenían profesiones técnicas y todos se dedicaban, sí, montañistas con certificado, pero yo tenía que ser ingeniero comercial para administrar contratos y rendir los administrar de contratos con el CODELCO. Sí. Entonces tenía que hacer trabajo de oficina, mandar reportes, cumplir con los objetivos, con las normas de CODELCO, hacerlo seguro, cumplir con las normas del precio de riesgo, si no, me iba con la rotación. Y ella era independiente, ella nos vigilaba. Entonces, heavy, rígida. Entonces imagínate, si uno hacía algo mal y metía un explosivo mal, o hacía un anclaje mal, y yo no lo revisaba, o una chapa, metí un taladro, ¡fa! Y que chapa en la roca y ese anclaje en la roca, ¡pa! Si metí, tocáis mal la roca, te podí venir abajo, te cae un fatal. Un fatal, de verdad, se va a un gerente general, se va al gerente de mina, jefe de mina, se van, queda la embarrada en la familia, imagínate. Entonces los estándares de seguridad en la mina industrial es alto, para no cometer errores. Entonces todos se tienen que cuidar. Si alguien comete un error, se avisa, se corrige.
Se tienen que cumplir procedimientos. Si no, de ART, del valor de reconocimiento en el terreno, a ver cómo está el lugar donde va a trabajar. Entonces, si uno no hace eso, no te echan el tiro, te va. Entonces ustedes tienen la ley y no la cumplen. Y están en el lugar más sensible de todos, en las familias. A ver, en minería, la accidentabilidad, si todo sigue un turno más de tantos días, los trabajadores nos rinden y mueren porque tienen que estar con su esposa y tener relaciones sexuales. Si no, te digo algo, todos se separan y dejan a sus hijos botados. Porque las relaciones necesitan un vínculo cercano. Te digo algo, lea a Pablo Raceto, Los sistemas topoyéticos, discípulo de Humberto Maturana. Sácalo por cualquier parte. No es algo que... Entonces ustedes no tienen ni noción de eso. Tú cuando divides, me pones una medida cautelar de 90 días, ya porque llevo 2 años 9 meses, y me la ley de 40 meses más con puros cagüines, entonces no sabes nada de identificar fuentes de información fidedignas. Nada. Entonces es mentalmente, o te haces el leso, o estás corrompido, o eres incapaz. Y eres un juez que decide sobre el núcleo de la familia. A ver, ¿qué saco yo con tener un buen sueldo si mi familia la tengo toda partida? ¿Tú crees que puedo mentalmente rendir bien cuando cómo voy a separar yo una desgracia tan grande que me pasa? Que simplemente mi señora me deja de amar y tengo que recuperarme de eso. Me tengo que recuperar. Y Dios me levanta. Las penas de amor, los hombres no las contamos. Pero cuando un hombre ama a una mujer, le duele y sufre tanto más que una mujer. Las mujeres ustedes se cuentan, los hombres no, porque los hombres son machistas. Entonces yo sufrí mucho. Pero me hice cargo mi hija. En medio de una operación de trasplante córnea, que era la tercera que tenía, esperando donantes. Imagínate, ¿tú crees que yo voy a andar haciendo tonteras? Sabiendo que también dependo de que me llegue un donante, soy agradecido de un donante, imagínate. Y otro han quedado ciego. ¿Tú crees que puedo hacer tonteras, arriesgar mi vida? ¿Tú crees que si estoy casado, o sea, entonces en un trabajo así, yo nunca, mira, un trabajo así, podría ser un gallo estresado y haberse maltratado? Y una vez le levanté la un trabajador, porque se estaba descolgando, había un riesgo. ¡Weón! ¡Le dije! ¡Rápido! Y después le pedí perdón arriba. Disculpa, disculpa por el grito, weón. Pero lo estaban avisando que teníamos poco tiempo y que tú te estás metiendo por ahí y hay una roca que hay un filo. Disculpa, el tiro. Entonces yo tenía que estar preparado, weón, porque si tenía un equipo arriba no podía ser un jefe casco blanco que simplemente los trabajadores de ahí, de minoría, no te respetaban. Si tú eres muy amigo, a mí te decía amigo, no te respetaban. Sacaban la vuelta. No, no, son peladores, sí, pues tenéis que estar mejor preparado que ellos. Entonces yo tenía que prepararme físicamente y también tenía que estar rendir y tenía que después enviar el recibo. Imagínate el turno, a ver, si después del turno me iba a carretear, como muchos mineros hacen, ¿cómo iba a rendir? No, me iba a rotar. Entonces imagínate, si hacer deporte para relajarme, los días de temprano tenía que estar 7 de la mañana en container. Entonces un contrato así, espérate, tenía que medir los riesgos, si no me hubiesen echado, weón. Es que no lo hubiesen contratado. Entonces yo me di cuenta, de hecho, una vez la pensionista me puso una amonestación. ¿Por qué? Porque me salté un procedimiento. Bueno, me molesté, weón, porque encontré que era exagerado. Pero en realidad, así es que al final, o sea, hasta cómo estacioné la camioneta. Entonces es que al final te sirve. Porque así es la forma de que se disminuyen los accidentes y no ocurran fatales. Y así cuidar la vida humana, imagínate en minoría. Entonces, cuando tú separas a alguien de otra persona, tú no tenés conciencia de que la persona, los impactos que tiene en la vida mental, que es la vida mental, es la vida real. A ver, si a ti te dicen que tenía un detenido desaparecido, a mí, a uno, ¿cómo voy a, solamente un papá, un animal, si tú le sacas un hijo, no le duele? El dolor que tú le causas a alguien, imagínate,
¿Cómo tú me vas a llegar? Yo me he sido separado y yo no estoy dispuesto a estar con cualquier mujer. Por ejemplo, no estaría con una mujer que se prestara para ser abogada de familia y se prestara para mentiras. Yo cuando me separé, me costó mucho no encontrar una abogada que fuera decente y que quisiera incluso, porque esperé hasta el final, tratar de reconciliarnos, porque casarse no es llegar y divorciarse. Vivimos en un mundo que no sabemos las consecuencias de casarse, divorciarse, dejar hijos, dejar... Después vienen consecuencias, que no es mejor saber hay conflictos y que uno los tiene que solucionar y saber perdonar. Pero el punto es saber que hay conflictos que realmente son muy difíciles de perdonar, como un adulterio. Porque el adulterio humilla el alma de la otra persona. Y nosotros lo hemos normalizado y no está sancionado, cuando realmente es un delito que atenta contra la dignidad de la otra persona y destruye los hogares. ¿Cierto? Entonces hay muchos delincuentes en nuestra ciudad que cometen grandes tradiciones a los que tienen que tener mayor fidelidad que a sus esposas y no son delincuentes, pero en realidad cometen es mucho más grave que simplemente hacer un daño a un cemento. Poner, mi hija está secuestrada porque el juez en primer grado no quiere corregir por soberbio. Así. A ver, ¿no te causa dolor que te hayan roto el corazón a ti? ¿No te lo han roto? ¿Por alguna? Sí. Entonces, dejaron de amar. Casarse no es. Entonces no es por inmadurez, no. Yo pensaba que para toda la vida, listo. Entonces, ¿con quién uno hace contratos de pactos? Tienen que ser personas confiables, que tengan integridad, que tengan cierta moral. Entonces, por ejemplo, yo con un abogado de familia, yo creo que jamás, para mí sería casi imposible, porque yo encuentro que son personas inmorales, ¿sí? Que aceptan mentiras y las defienden por defender a clientes. Tienen esa fama. En cambio, un médico lo que quiere es que sanar al otro, busca sanarlo. El otro es rentar al menos una desgracia. Y hay mucha venganza. Sí. O irresponsabilidad que lo paga, se viró. ¿Cuántos niños en Chile no había porque simplemente se viraban? Y antes, como no había preservativo, la enfermedad contagio sexual y tal, no tenían apellido. Y dar el apellido era casi como un beneficio. Entonces, imagínate lo injusto que era para las mujeres. Y los hombres ya le querían. Entonces, me va conociendo esa realidad. Lo que valoraba sabía que era tener una mujer fiel, leal. No, además, la que tuviera el estándar de belleza de esa voz gigante. Que venga la modelo. Que venga la modelo. Que venga la modelo. Imbécil. Pendejo. Caliente. Tontorrón. Poco hombre. Y Gil te arruinar la vida. Aprende a ser fiel. Cultivar un corazón fiel. ¿Y a cómo he cultivado un corazón fiel si estoy solo, estoy libre, me mando solo? No, vos, no te mandéis solo. En la vida hay reglas morales que son naturales, de los derechos esenciales. ¿Acaso yo puedo matar a alguna persona? No, eso está legislado. Pero yo puedo, por ejemplo, llegar y tener incesto. No, no puedo, es sanción. ¿Por qué? Porque está sancionado y también porque genera la especie. Entonces, en ambos lados, es una ley natural, es una ley moral y una ley legal. ¿Cierto que sí? Es pecado, tanto te lo puedo decir, es pecado. Entonces imagínate lo que implica que yo erotice a mi hija, que tenga esa intención en mi mente. Significa que yo tengo una degeneración mental horrible, porque no reconozco las implicancias psicológicas del futuro sexual de mi hija, la arruino. Las implicancias mías sobre que me van a pillar al tiro, soy un tonto, un gil. Porque un gallo que es así, yo creo que no lo haría con su hija, porque su mamá, que me tiene mala, me manda cada rato. Siempre. Muy cepillado la primera, y la primera cuestión que tiene, la usa para demandarme. Imagínate. Si fuera así, ¡al tiro! La abuela que me demanda a mí, ahora de abuso. Me hubiese mandado mucho antes, imagínate, que siempre me pone demanda y tiene familia, incluso tiene falsa. Entonces, ¿no piensan ustedes
Entonces es, a ver, ¿cómo una persona que estudió en el Instituto Nacional, que llegó a la Universidad de Chile, en la FEN, que tuve la gracias de Dios, porque imagínate, estudiando, grabando las clases, porque tengo 3 trasplantes con agradecido de recibir córneas. Ojo, Gonzalo Santos decía que es la ley, que antes era mucho más relajada, entonces los médicos podían sacar los órganos y podían hacer más trasplantes. Estaba emputecido Gonzalo Santos, falleció. Entonces decía que después Evelyn Matei había intervenido una ley para que se respetara más el trasplante. Yo no sé si es verdad, no lo he chequeado. Pero hago la consulta porque la otra vez me encontré con José Antonio Caz en la Plaza de Armas y estaba hablando sobre los trasplantes y yo le conté mi experiencia. Entonces es un tema que a mí me importa porque yo recibí y por lo tanto puedo volver a tener que y esperar mucho tiempo, 8 años. Entonces yo sé que hay largas de filas de esperas en los hospitales por órganos y muchas otras cosas más. Pero imagínate, la tortura, ¿por qué? Porque las personas firman como donantes, pero no respetan su voz los familiares cuando a la hora de fallecer. Ese es un problema. Entonces yo veo, por ejemplo, que este gallo, el Macaya, veo lo que ha hecho. Encuentro que es un ineficiente, un pajero de mierda. Disculpa que te lo diga, porque para tener ese cargo, esa educación es de privilegio. Y estar tramitando que los trámites en los conquistadores sean digitales para apurar los camiones es una cuestión muy básica. Eso lo da por hecho. Entonces encuentro que un pajero de mierda. Disculpa que te lo diga. Eso no resuelve el problema. Eso es resolver lo obvio. Disculpa que te lo diga, pero uno espera mucho más de nuestra autoridad. O sea, la lista de espera de los camiones que pasan digitalmente, espérame, pero espérame, espérame. O sea, nosotros de verdad, pregúntame cómo está la lista de espera de los hospitales, de los trasplantes, las personas que están esperando día a día que tú corres la cuestión. A ver, te voy a decir algo. Mira, yo el otro día hablé con un médico. Le dije, si ustedes les pagaran los fines de semana, ¿ustedes trabajarían? Me dijo que sí, a un médico. ¿Por qué todo tiene que sí? Entonces, ¿por qué no le dan incentivo a un médico para que trabaje los fines de semana y le hagáis? ¡Pa! Que si corre lista de espera. ¿Cuántas vidas no solucionáis? ¿Por qué no legisláis para hacer un contrato en que sea inamovible la decisión del familiar, que no tenga el poder de decidir, pero respetando ciertos casos, porque ciertos casos de muerte pueden ser muy sensibles, por ejemplo? Entonces, se legisla sobre eso, para asegurar que no todo, porque al final no sirve que todos seamos donantes, porque lo que importa finalmente es el que tiene la decisión, el que toma la decisión final, que impide eso. Pero es entendible, que es un momento sensible, ¿se entiende, no? Entonces es estudiar el tema donde, sí, po, o prepararse ante a personas que tienen enfermedades terminales, qué órganos se les puede sacar, sí, po, ¿está bien? O sea, es ver cómo se soluciona ese problema, ¿ya? Pero es fundamental, es un problema. Pero entonces disculpa, encuentro que son unos pajeros de mierda. ¿Sabes por qué? Te lo digo así y no te estoy insultando. Porque conozco personas que están esperando trasplantes y su vida sufre un deterioro tremendo y familias afectadas. Entonces, ¿cómo no voy a estar indignado? ¿Sabes por qué estoy indignado? Porque, ¿sabes qué? Porque si yo no me indigno, soy un desgraciado. Porque yo sufrí esperando trasplante de córnea y yo no podía ver el pizarrón y no tenía amigos porque no conocía las caras. Y ahora, entonces si ahora puedo ver, porque recibo 3 veces trasplante de córnea, tengo que cuidarme la vida, no puedo hacer tonteras. Imagínate. Hay un río que hace tonteras. Entonces, yo cuando te protestaba manifestaciones públicas, fue la primera vez que he hecho una marcha mía, cuando mis compañeros hicieron mechoneo, esa tontera que hacen, que lo hacen en la universidad, yo sé lo que hice, me escondí debajo de la silla de la mesa del profesor, me escondí, me fui a tirar arriba y para que no me vieran por el borde de abajo puse un altillo. Entonces me agaché ahí y no me llevaron. Entonces tengo que saber sobrevivir frente a la estupidez humana, de hacer tonteras. Como me chorrea cuando agarran, les hacen sentir ropa a los alumnos y lo hacen pasar de forma ridícula. Tonteras, estupideces. Si eres joven, hazte un baile, lleva alegría a la ciudad. Que el michoneo no sea una estupidez avergonzante, que sea algo que aporte, entraste a educarte. Entonces
es decir, no sé, es aportar alegría a la ciudad, cultura, no estupideces. Entonces, te digo algo, yo no puedo hacer estupideces. A ver, para mí, entonces a ver, ¿sabes lo que dice la Biblia? El hombre que comete adulterio defrauda su alma. Imagínate, si yo me divorcio, simplemente tengo que saber que es culpa de ella. Yo puedo haber cometido errores, uno va aprendiendo en el matrimonio, sí, pero si hice todo lo posible, pues no, porque saber que es el matrimonio tiene altos y bajos, y uno tiene que saber perdonar, resolver conflictos, y no ser soberbio, y no tener ciertos hábitos malos, malignos, como no trabajar, ser flojo, ser pajero, ser inmoral, ser infiel, ser chanta, mentir, mirar en mal a tu mujer, competir con ella, pensar que uno es más importante que el otro, pensar que, que uno domina la vida del otro, que uno tiene derecho a exigir placer para uno antes que uno tenga prioridad, darle placer al otro, seguridad. Entonces uno tiene poder sobre la vida del otro. Ah, ella es más inocente, está en la casa, entonces ¿qué? No es celosa. Entonces me porto mal. Me porto mal, cometo asesinato por el mal, destruyo un hogar, un alma, la menoscabo, la humillo. Lo mismo, a ver, un jefe que es maltratante, te digo algo así de imposible a cualquier persona. Por ejemplo, un jefe que obliga, que tiene que tiene la mentalidad de que el más eficiente aquí que se queda hasta más tarde junto al jefe. Esa es la mentalidad arcaica. No es el que se queda más tarde cumple horario, es el que es más productivo y en menor tiempo cumple con los objetivos. No el que calienta la silla. Entonces ustedes jueces están calentando la silla porque no hacen justicia. Ustedes tienen un cargo, pero no resuelven conflictos, los ocasionan. Mi hija tiene el daño desde que se hizo la denuncia, por tu proceso, por tu soberbia, porque te metiste en un hogar como autoridad. Sobre todo mira, imagínate levantarse de un divorcio, donde yo estaba enamorado, llamaba a mi esposa. Ella me dice, te dejo, no te amo, perfecto. Yo ningún acepté, pero sí intenté por todos lados, por todos los procedimientos de la iglesia, eclesiales, de iglesia reformada, presbiteriana, que fue con seriedad. Leí todos los libros sobre divorcios serios de la Biblia, no consejeros, fue a todos psicólogos serios,